Habla nuestro idioma, espantapájaros. Una voz áspera atravesó el aire denso y grasiento del restaurante. Maya Ellington dio un salto y casi dejó caer la cafetera. Conocía esa voz. Earl, siempre disgustado, siempre buscando a alguien con quien meterse. Su objetivo hoy era un turista mayor con una elegante camisa a cuadros que miraba el menú confuso. Lo siento, no, balbuceó el turista con un marcado acento alemán, intentando en vano encontrar palabras familiares. No, imitó Earl, reclinándose en su silla hasta que crujió lastimeramente. Vino a Mississippi, así que más vale que empieces a hablar como un ser humano. ¿Qué está murmurando Maya? Maya dejó la cafetera en la encimera, sintiendo la familiar y pesada fatiga posarse sobre sus hombros. Era apenas martes por la tarde y ya sentía como si hubiera trabajado toda una semana. Todos los días eran iguales, el tintineo de los platos, el chisporroteo del aceite en la estufa, las mismas caras, las mismas conversaciones. Se ajustó el pequeño broche de su delantal desteñido. Una mariposa índigo, un regalo de su padre, el único punto brillante en su gris rutina. Solo está tratando de pedir el almuerzo, Earl, respondió Maya con calma, sin mirar en su dirección. Pues que intente explicarlo mejor, no se detuvo. Si no, es ridículo. Quizás necesite un traductor. Un par de granjeros en la mesa de al lado rieron entre dientes, pero rápidamente volvieron a sus platos. Nadie quería meterse con Earl. Era más fácil fingir que no pasaba nada. El turista alemán, completamente avergonzado, miró con impotencia a su alrededor. Sus ojos, azules y ligeramente apagados por el tiempo, se encontraron con los de Maya. No había ofensa en ellos, solo confusión y una disculpa cortés, como si fuera culpa suya que no lo comprendieran. Y en ese momento, algo en Maya hizo clic, algo más fuerte que el cansancio y el deseo de simplemente sobrevivir hasta el final de su turno. Recordó a su padre, sus grandes y cálidas manos sosteniendo un viejo libro con escritura gótica. Recordó cómo él, un simple mecánico de Gulfport, pasaba horas enseñándole alemán, repitiéndole que el idioma es un puente, no un muro, hija. Soñaba con que algún día ella vería el mundo que se le había cerrado. ¿Y dónde estaba ahora? Todavía en el mismo restaurante donde una vez tomó su café de la mañana, sirviendo bagre frito a quienes consideraban los idiomas extranjeros una burla. Respiró hondo, irguió los hombros y se acercó a la mesa del turista. Earl sonrió triunfalmente esperando que ella empezara a señalar el menú como siempre. Pero Maya miró directamente al alemán confundido y dijo en un alemán puro e impecable: Etiqueta Guten, ¿kann ich Ihnen helfen? Sie sehen etwas verloren aus. Buenas tardes, ¿puedo ayudarle? Parece un poco confundido. El silencio en la cabaña del amanecer era más denso que la salsa de un puré de papas. El tintineo de los tenedores cesó. El cocinero asomó la cabeza fuera de la cocina. Earl se quedó allí, boquiabierto, con el rostro lleno de asombro. Los ojos del turista se abrieron de sorpresa y luego una amplia y genuina sonrisa de alivio floreció en su rostro. «Oh, gracias a Dios», respondió en su lengua materna, con una voz que al instante se tornó segura y melodiosa. «Soy Carl. Estoy viajando por sus estados del sur. Quería preguntarles si tenían algo sin salsa picante. Mi estómago no está acostumbrado». «Claro, Carl», respondió Maya con una leve sonrisa, todavía hablando en alemán. «Nuestro chef te puede preparar bagre frito con patatas y judías verdes, nada picante, y nuestra limonada es famosa en toda la costa». «Eso sería maravilloso. Muchas gracias, Fraulein. Me salvaste». La miró con gratitud.
Maya asintió, anotó su pedido y se giró. Su mirada recorrió la sala y se posó en el hombre sentado en el rincón más alejado. Llevaba allí 1 hora aproximadamente. A diferencia de los demás clientes, vestía un traje oscuro a la medida que parecía tan fuera de lugar en el polvoriento restaurante como un smoking en una salida de pesca. No había comido, solo había bebido un sorbo de agua. Durante todo este tiempo había estado observando en silencio. Ahora miraba directamente a Maya y no había sorpresa ni curiosidad en sus ojos. Solo había una atención serena y evaluadora. Maya se sintió incómoda. Apartó la mirada y fue así como un tesoro a ese king a la cocina a hacer su pedido. Cuando regresó, Carl ya cenaba con gusto. Earl estaba allí sentado, rojo como una langosta, con la mirada fija en su plato, sin decir una palabra más. El incómodo silencio solo lo rompía el tintineo de los cubiertos. 10 minutos después, el hombre del traje se levantó, se acercó a la caja registradora, colocó en silencio varios billetes grandes sobre el mostrador que cubrían con creces su factura del agua y, sin esperar el cambio, se dirigió a la salida. Se detuvo un momento al pasar junto a Maya. «Impresionante», dijo en voz baja pero clara. Su voz era baja y tranquila. Y eso fue todo. Salió y la silueta de un coche negro que lo esperaba apareció en la puerta. Maya se encogió de hombros. Un visitante extraño fue a su mesa a retirar su vaso y vio una servilleta blanca sobre la mesa. Había algo escrito con una letra clara y segura. Maya la cogió. Las habilidades son inútiles si no hay dónde aplicarlas. Debajo había un nombre escrito: Jordan Whitfield. Ella se rió entre dientes. Otra de esas personas que dan consejos. Estaba a punto de arrugar la servilleta cuando notó algo debajo. Un delgado rectángulo de papel grueso. Era un billete de avión. El corazón le dio un vuelco y empezó a latirle con tanta fuerza que le zumbaban los oídos. Lo levantó con cuidado, con los dedos ligeramente temblorosos. Su nombre estaba impreso en el billete: Maya Ellington. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Destino: Berlín, Alemania. Clase: primera. Fecha de salida: mañana, 6 de la mañana. El mundo a su alrededor se había reducido a un pequeño trozo de cartón. El ruido del restaurante, el olor a comida, el crujido de las sillas, todo había desaparecido. Solo quedaba ella, de pie en medio de su mundo familiar y congelado, y este boleto, la promesa de algo imposible, aterrador y absolutamente increíble. Maya miró el billete y toda su vida parecía dividirse en un antes y un después de aquella servilleta blanca. Pasó la noche sin dormir, paseándose por su diminuta habitación, donde la única decoración era un mapamundi descolorido en la pared. Se acercaba, tocaba Alemania con el dedo y al instante un miedo gélido la invadía. Era una broma cruel y sofisticada. Un hombre rico se estaba divirtiendo, decidiendo ver cómo una camarera desesperada se escapaba de su casa y corría al aeropuerto en busca de un sueño imposible. Y no había nadie allí, vacío, y una humillación que sería peor que cualquier pobreza. Tomó el teléfono para llamar a Lila Joy, su amiga que trabajaba con ella en el restaurante, para contarle, para reírnos juntas de esta absurdidad. Pero su dedo se cernía sobre el botón de llamada. ¿Y si era cierto? ¿Y si perdía esta oportunidad única por miedo? El reloj de la pared marcaba el tic-tac, contando los minutos hasta el amanecer, hasta las 6 de la mañana, hasta el punto de no retorno. Pensó en su madre, en las facturas, en la gotera. Irse significaría dejar todo eso, dejarla a ella. Pero quedarse significaría enterrar para siempre la parte de sí misma que sabía alemán, que soñaba con antiguas bibliotecas europeas y conversaciones en diferentes idiomas, la parte que ella misma creía muerta hacía tiempo. A las 4 de la mañana, justo cuando el cielo del este empezaba a clarear, tomó una decisión.
no con la mente, sino con un escalofrío interior. Agarró una mochila vieja, metió dentro un par de camisetas, vaqueros, un cepillo de dientes y aquella horquilla de mariposa índigo. No tenía nada más que llevarse. Dejó una nota para su madre en la mesa de la cocina. Me fui a trabajar, no por mucho tiempo. Todo irá bien. Te quiero. Una mentira. No sabía si todo iría bien. No sabía nada. El taxi al aeropuerto privado le costó casi todos sus ahorros. Cuando el coche se detuvo frente al pequeño e impecable edificio, Maya se sintió una impostora. Y cuando lo vio, un avión elegante y blanco como la nieve, como un ave de rapiña congelada antes de impactar, contuvo el aliento. En la rampa la esperaba el hombre, Jordan Whitfield. Vestía ropa de viaje sencilla pero cara. No sonreía, pero no había rastro de burla en su mirada. Me alegro de que hayas decidido hacer esto, Maya, dijo con calma, como si hubieran estado planeando esta reunión durante semanas. Todavía no estoy segura de que esto no sea un sueño, admitió honestamente, subiendo los escalones. Dentro, el avión parecía una sala de estar de revista de lujo. Sillas suaves color crema, madera pulida, iluminación tenue. Maya se sentó en el asiento que le indicaron, agarrando las correas de su mochila destartalada como si fuera un salvavidas. Se sentía como una mala hierba que hubiera brotado accidentalmente en un jardín bien cuidado. El avión ascendía suavemente. Maya apretó la frente contra el frío cristal de la ventanilla. Abajo, Gulfport, su hogar, su prisión, se convertía rápidamente en un mosaico de tejados y carreteras y luego quedó completamente oculto tras un velo de nubes. Era la primera vez en su vida que volaba en avión. La primera vez que se encontraba tan alto, tan lejos de todo lo que conocía. Volaron en silencio un rato. Jordan leyó unos papeles. Maya simplemente contempló la interminable llanura blanca de nubes, sintiendo que su pánico se disipaba lentamente, dando paso a una curiosidad extraña, casi morbosa. Finalmente, Jordan dejó sus papeles a un lado. ¿Por qué alemán?, preguntó sin preámbulos. Maya se estremeció de sorpresa. ¿Qué? Disculpe. De todos los idiomas que podrías haber aprendido en Gulfport, Mississippi, elegiste el alemán. ¿Por qué? Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Era extraño hablar de esto con un desconocido, pero en ese avión, a 10.000 metros de altitud, todo parecía irreal. Mi abuela, empezó en voz baja. Su familia se mudó de Alemania antes de la guerra. Apenas lo hablaba, pero a veces me cantaba canciones de cuna. Viejas, populares, me gustaba cómo sonaban esas palabras. Eran como un secreto. Cuando crecí, encontré un libro de autoaprendizaje en la biblioteca. Luego empecé a ver películas antiguas y a escuchar música. Solo para mí, nadie lo sabía. Excepto tú, concluyó Jordan mirándola con atención. No solo conoces el idioma, Maya, lo sientes. Cuando hablaste con ese turista ayer, usaste expresiones dialectales típicas del sur de Baviera. No está en los libros de texto. Maya parpadeó sorprendida. Nunca lo había pensado. Las palabras simplemente surgieron. No sé, quizás de las películas. Lo dudo. Se reclinó en su silla. Tienes talento. De verdad, natural. ¿Qué ibas a hacer con él? La pregunta la golpeó en el estómago. Toda la amargura que había estado reprimiendo durante tanto tiempo le subió a la garganta. Lo iba a hacer, repitió con voz apagada. Hace mucho tiempo, a los 19 años, solicité unas prácticas de verano en lingüística comparada, en la Universidad de Heidelberg. Era mi sueño y me aceptaron. Se quedó en silencio recordando ese día. La carta en papel grueso con el escudo de la universidad. La alegría que la hizo querer gritarle al mundo entero. Estaba tan cerca. ¿Qué pasó?, preguntó Jordan suavemente. La vida pasó, sonrió Maya con ironía. 2 semanas antes de irnos, mi padre nos dejó. Simplemente empacó sus cosas y desapareció. Dejó un montón de deudas. Mi madre sufrió un infarto. El restaurante, nuestro único sustento, estaba al borde de la ruina. ¿Qué prácticas había?
El dinero del boleto se destinó a pagar las cuentas. Tuve que posponer mi sueño. Primero un año, luego otro, y luego simplemente dejé de pensar en ello. Así era más fácil. Ni siquiera se dio cuenta de cómo le contó todo esto. A un desconocido, a un multimillonario. Sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza. Había quedado en ridículo, una perdedora con sueños rotos. Lo siento, no debería haber... Al contrario, deberían haberlo hecho, interrumpió Jordan. Su voz era serena, sin rastro de compasión. Gracias por compartir. Ahora lo entiendo aún mejor. ¿Qué entiendes?, preguntó desafiante. Que estoy estancada, que me he rendido. Entiendo que tienes más que solo talento. Tienes una razón profunda y personal que mantiene vivo ese talento incluso cuando intentas enterrarlo. La mayoría de la gente se pasa la vida intentando encontrar esa razón. Tú ya la tienes, simplemente no buscabas en los lugares adecuados. Hizo una pausa, dándole tiempo para procesar sus palabras. Verás, Maya, no creo en títulos con honores ni en currículums impecables. Todo es oropel. Creo en los diamantes en bruto, personas a las que la vida ha golpeado pero no ha roto, aquellos cuyo potencial se esconde bajo una capa de polvo, circunstancias y decepciones. El mundo empresarial no se fija en esas personas. Para él son un error estadístico, pero para mí son lo más valioso del mundo. Los busco por todo el mundo. Maya lo miró y por primera vez desde que vio la multa, su miedo empezó a dar paso a algo más, a la confusión, a una chispa de esperanza tan débil que temía creerla. ¿Pero por qué me necesitas? Yo solo soy camarera. Ayer eras camarera, hoy eres consultora lingüística y vuelas a Berlín para trabajar en un proyecto internacional. Y eso es solo el principio, si así lo deseas, claro. Lo dijo con la misma sencillez con la que hablaba del tiempo. Maya negó con la cabeza intentando asimilarlo. Consultor lingüístico. Proyecto. Berlín. Las palabras sonaban como hechizos de otro universo. El resto del vuelo transcurrió en un silencio extraño y tenso. Jordan ya no hablaba de trabajo, sino de Berlín, su historia y su gente. No hablaba como un turista, sino como alguien que conocía y amaba la ciudad. Maya escuchaba y en su mente se imaginaba calles, plazas y edificios que solo había visto en fotos. A falta de una hora para embarcar, recogió su billete, el mismo trozo de cartón que le había dado la vuelta a la vida. Miró su nombre, impreso con letras nítidas en su destino. Ya no le parecía una broma. Le dio vueltas en las manos y entonces sus dedos, por iniciativa propia, empezaron a doblarlo. Como cuando era niña, doblaba barquitos de periódico y los dejaba flotar en los charcos después de la lluvia. Hizo un doblez, luego otro. Sus movimientos eran lentos y deliberados. No pensaba en lo que hacía, solo dejaba que sus manos recordaran un arte olvidado. Unos minutos después, en su palma, yacía un pequeño barquito de papel, hecho con la esquina de un billete de primera clase. La punta apuntaba hacia adelante. Lo dejó sobre la superficie pulida de la mesa entre las sillas. Un pequeño y frágil símbolo de un viaje a lo desconocido. Un símbolo de alejarse de la orilla de su antigua vida y adentrarse en el océano abierto. No sabía si se dirigía hacia tormentas o hacia un refugio seguro, pero por primera vez en años sintió que flotaba, no que se ahogaba. Jordan observó sus acciones y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Un buen comienzo, dijo. Todo viaje debe tener su barco. El avión comenzó a descender. Maya volvió a mirar por la ventana. Bajo ellos, abriéndose paso entre las nubes, apareció una enorme ciudad que se extendía hasta el horizonte. Berlina. Así que esto es todo, dijo la voz seca y cálida. Tu diamante en bruto, Jordan. Debo admitir que me lo había imaginado diferente. Maya se sobresaltó y se dio la vuelta. Acababan de cruzar las puertas de cristal del aeropuerto de Tegel y entraron en el fresco aire berlinés, y junto a su coche negro había un hombre alto y delgado con un traje gris impecablemente confeccionado.
Llevaba el pelo bien peinado y sus ojos azules eran tan fríos y claros como el cielo sobre ellos. No miraba a Maya, la observaba, como un caballo en una feria. «Devon, te presento a Maya Ellington», respondió Jordan con calma, poniéndole una mano en el hombro para apoyarla. «Maya, él es Devon Barnes, mi asesor principal y quien se asegura de que mis sueños no nos lleven a la ruina». Devon asintió brevemente sin extender la mano. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. «Muy interesante», dijo, volviéndose hacia Jordan, como si Maya no estuviera allí. «Estamos a 2 semanas de la preexposición. No tenemos un prototipo funcional y vas a traer a una camarera de Mississippi. A los inversores les va a encantar». «Los inversores estarán encantados cuando vean los resultados», espetó Jordan, abriéndole la puerta trasera del coche a Maya. Su tono se endureció. «Y Maya es la clave de ese resultado. Por favor, suban». El camino a Moabit fue un silencio opresivo. Maya estaba sentada junto a la ventana, con la espalda apoyada contra el suave cuero del asiento. Un mundo extraño se desvaneció a través del cristal. Calles anchas, edificios formales, gente seria en sus quehaceres. Todo era gris, ordenado e infinitamente alejado del paisaje soleado y soñoliento de Gulfport. No solo se sentía como una forastera, se sentía como un error, una errata en el libro de alguien. La forma en que Devon la miraba por el retrovisor solo acentuaba la sensación. No era hostil, era peor, era condescendiente. Finalmente, el coche se detuvo en un viejo edificio de ladrillo que podía ser una fábrica o un almacén. El conductor abrió la puerta y entraron en un enorme montacargas que subía ruidosamente. «Tu nuevo hogar y espacio de trabajo», anunció Jordan mientras las puertas se abrían a una habitación gigante. Maya se quedó paralizada en el umbral. No era un apartamento, sino un espacio entero. Techos altos con tuberías a la vista, paredes de ladrillo visto y un enorme ventanal que daba a los tejados y a la chimenea humeante de alguna fábrica. En una esquina había una cama y un armario, en otra un sofá y una mesa. Y en el centro, ocupando casi toda la habitación, estaba la zona de trabajo. Varias mesas grandes apiñadas, llenas de pantallas, cables y equipos incomprensibles. «¡Qué cómodo!», dijo Devon apretando los dientes, observando el austero entorno. «Jordan, podemos ponernos manos a la obra. Tengo una reunión en 1 hora». Jordan asintió e hizo un gesto para que Maya se acercara a la mesa central. «Siéntate, Maya, tenemos mucho que discutir». Se sentó en la silla que le ofrecieron, sintiéndose como una colegiala en un examen. Jordan y Devon se sentaron frente a ella. «Bueno», comenzó Jordan con voz suave y alentadora de nuevo, «ya les he contado a grandes rasgos por qué están aquí, pero ahora es hora de aclarar las cosas. Estamos trabajando en un proyecto llamado LinguaLink». Dijo la palabra lentamente y con énfasis. «¿Qué es esto?», preguntó Maya en voz baja. «Es un puente», dijo Jordan. «Imagina un programa que pueda traducir no solo palabras, sino significado, no texto, sino sentimientos, que pueda detectar la ironía, comprender referencias culturales, percibir la tristeza en una voz o la alegría. Un programa que permita a un anciano japonés hablar con su nieta en Brasil como si no hubiera barreras entre ellos, sin idioma, sin cultura». Los ojos de Jordan brillaban. Habló de su idea con tanta pasión que Maya olvidó por un momento su miedo y la fría mirada de Devon. «Pero esos programas ya existen», objetó con cautela. «Los vi en internet. Se traducen, pero están muertos», intervino Devon. Su tono era serio y cortante. «Traducen las palabras como un diccionario. La mesa es der Tisch. Te quiero es te amo. Una máquina no distingue entre una declaración de amor y una frase de una novela barata. No tiene alma y por lo tanto es inútil para la comunicación real. Los inversores no invirtieron casi $50 millones en esta idea para que pudiéramos construir otro diccionario electrónico». «Devon tiene razón», confirmó Jordan.
Todos los sistemas existentes se basan en matemáticas y reglas, analizan miles de millones de textos y encuentran patrones. Pero el lenguaje no son matemáticas, es música, es el alma de un pueblo. Y para enseñar a una máquina a comprender esta alma necesita un maestro. Una persona que sienta el lenguaje desde dentro, que entienda por qué la misma frase puede ser tanto un cumplido como un insulto, que sepa qué se esconde tras el silencio. Miró directamente a Maya. «Esta maestra eres tú, Maya». Ella miró entre Jordan y Devon, aturdida y con la cabeza dando vueltas. «¿Yo? Pero no soy programador. No entiendo nada de estas máquinas, solo sé alemán». «No solo hablas alemán», replicó Jordan. «Lo sientes. En ese restaurante no solo tradujiste las palabras de Carl, captaste su desesperación, su confusión, te convertiste en su voz». Eso es lo que necesitamos. No necesitamos otro técnico, necesitamos un alma para nuestro proyecto. El alma es una hermosa metáfora, Jordan. Intervino Devon de nuevo, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Pero los inversores quieren números, no metáforas. Señora Ellington, permítame explicarle su tarea en términos prácticos. Contamos con un equipo de los mejores programadores. Han creado una base, una red neuronal capaz de aprender. Su trabajo es entrenarla. Hablará con ella durante horas, en alemán, en inglés, le leerá poesía, le contará chistes, le describirá sus sentimientos, corregirá sus errores. Una y otra vez. Le explicará por qué este chiste es gracioso y aquel no, por qué esta frase es grosera y aquella es educada. Se convertirá en su padre lingüístico. Hizo una pausa y la miró con atención. Es un trabajo monótono y agotador, día tras día, semana tras semana. Solo tenemos unos meses para crear un prototipo funcional que pueda mantener una conversación significativa durante 5 minutos. Si lo logramos, conseguiremos otra ronda de financiación. Si no, extendió las manos, el proyecto se cancelará y todos acabaremos en la calle, incluyéndote a ti, solo que nosotros volveremos a nuestras villas y tú a tu restaurante. ¿Entiendes la magnitud de la responsabilidad? Las palabras de Devon fueron como un jarro de agua fría. La imagen romántica del alma del proyecto se desmoronó, dejando atrás la cruda realidad, el trabajo agotador, la responsabilidad, el fracaso. «Yo creo que sí», susurró Maya. «Creo no basta», espetó Devon. «Necesitamos confianza. Jordan cree en ti. Francamente, yo no. Creo que es un riesgo innecesario. Demuéstrame que me equivoco». Se hizo el silencio en la habitación. Maya sintió 2 ojos, la mirada cálida y confiada de Jordan y la mirada gélida y escéptica de Devon convergiendo en ella. Era un punto en el ojo de la tormenta. Quería acurrucarse, desaparecer, volver al mundo que entendía, donde el mayor problema era el café quemado. Pero algo en su interior se lo impedía. Quizás era el orgullo, o quizás eran las palabras de Jordan sobre los sueños enterrados. Ella enderezó la espalda y miró a Devon directamente a los ojos por primera vez. «¿Qué debo hacer? Ahora mismo». Ningún músculo se movió en el rostro de Devon, pero Maya creyó ver un destello de sorpresa en su mirada por una fracción de segundo. «Primero, descansa un poco», dijo Jordan inesperadamente suave. «Ha hecho un largo viaje. Acomódate. Hay comida en el refrigerador. Te traeremos todo lo que necesites esta noche. El ingeniero jefe, Lars, estará aquí mañana a las 9. Te enseñará a usar el sistema». Jordan y Devon se pusieron de pie. «Bienvenida a Berlín, Maya», dijo Jordan con una cálida sonrisa. «No lo decepciones», dijo Devon y sin despedirse se dirigió al ascensor. Jordan se detuvo por un momento. «No le hagas caso. Devon es un buen hombre, solo que está acostumbrado a confiar solo en lo que se puede medir y contar. Tu valor es incalculable, por eso tiene miedo». Con estas palabras se marchó y las pesadas puertas del ascensor se cerraron tras él con un ruido sordo.
Maya se quedó sola en la enorme sala resonante. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La extraña ciudad rugía abajo. Por primera vez en 24 horas estaba sola, y todo el peso de lo sucedido la abrumó. Berlín, el proyecto, LinguaLink, responsabilidad, las esperanzas de Jordan y el desprecio de Devon. Apretó la frente contra el frío cristal. El aire olía a polvo y lluvia. No era el olor a bagre frito ni a tierra húmeda de Mississippi. Era el olor de otra vida, una vida en la que tenía una oportunidad, y le daba miedo perderla. Miró su puesto de trabajo, las pantallas oscuras que se convertirían en su mundo mañana. En algún lugar dentro de ese montón de metal y cables vivía la máquina a la que tenía que enseñar a sentir. Ella, que casi había olvidado cómo sentirse a sí misma. La ironía del destino la hizo sonreír con amargura. Se alejó de la ventana, se acercó al escritorio y pasó el dedo por la superficie fría y lisa del monitor. «Bueno, hola», susurró en el silencio. «Parece que vamos a tener una larga conversación». «¿Y cuál es el rendimiento esperado en los primeros 3 años, señorita Ellington?». La pregunta, formulada con voz seca y sin vida, fue como una bofetada para Maya. Se quedó paralizada a media frase, perdiendo por completo el hilo conductor de la narrativa sobre la unidad de culturas que había estado ensayando frente al espejo durante los últimos 2 días. Frente a ella, en una larga mesa de madera oscura, estaban sentadas 3 personas, 3 hombres y una mujer, cuyos rostros eran impenetrables como losas de granito. El hombre que formuló la pregunta, un caballero canoso con un traje impecable llamado Schmidt, la miró por encima de sus gafas, sin la menor pizca de interés en sus ojos, solo una fría reflexión. Maya tragó saliva, con la boca seca. Creemos que el potencial es enorme. La gente siempre ha querido entenderse. Es una necesidad básica. Las necesidades no pagan las cuentas, espetó el señor. Schmidt dio unos golpecitos a la delgada carpeta que tenía delante. Veo todas esas palabras bonitas sobre el alma del lenguaje y derribar barreras. No veo los números. Jordan giró la cabeza hacia Whitfield, que estaba sentado junto a Maya. Pensé que íbamos a hablar de negocios. Jordan tosió levemente. Su rostro permaneció tranquilo, pero Maya notó cómo sus dedos se tensaban mientras agarraba su bolígrafo. Señor Schmidt, Maya dio en el clavo. Ella es el corazón de este proyecto. Ella puede explicar mejor que nadie por qué nuestro enfoque es único. La singularidad es buena, intervino la mujer, Frau Bauer, con voz aguda y profesional. Pero el mercado de programas de traducción ya está saturado. ¿En qué aspectos es mejor que los que ya existen? ¿Cuál es su ventaja técnica? Maya miró con pánico a Lars, el ingeniero jefe, que estaba sentado un poco más lejos. Estaba preparado para esta pregunta. Nuestro sistema, comenzó con voz tranquila, utiliza un principio completamente nuevo. No se limita a traducir palabras, analiza la entonación, el subtexto cultural, incluso las pausas más pequeñas del habla para transmitir no solo el significado, sino también la emoción. Aprende de un hablante nativo, como un niño. Muy interesante, asintió el tercer inversor, un asiático silencioso llamado Chen. Pero ¿quién será su primer comprador? ¿Grandes empresas, agencias gubernamentales, ciudadanos? Las preguntas se sucedían, cada una como una piedra afilada. Maya se sentía como si la hubieran puesto al frente de una clase para responder a una lección que no había aprendido. Todas esas palabras, mercado, clientes, rentabilidad, le eran ajenas y vacías. Sabía la importancia de la sonrisa de una madre al hablar de su hijo y cómo transmitir esa calidez en otro idioma. Conocía la tristeza oculta en la voz de un anciano que recordaba su juventud. Eso era lo que intentaba introducir en la máquina. Pero, ¿cómo podía explicárselo a quienes veían el lenguaje como una herramienta para cerrar tratos? Creemos, empezó titubeando, que esto será útil para todos, para los viajeros, para las familias que hablan diferentes idiomas.
Para todos significa para nadie, comentó Frau Bauer con frialdad. No tiene una idea clara de su consumidor. Maya sintió que la vergüenza le subía por las mejillas. Miró a Devon, sentado en un rincón de la sala, con los brazos cruzados. No había dicho ni una palabra en toda la reunión, pero su mirada decía más que 1000 palabras. «Te lo dije». «Déjame explicarte», dijo Jordan con voz segura, pero Maya percibió un dejo de desesperación. Intentó salvar la situación, hablando de planes a largo plazo, posibles aplicaciones y un enfoque gradual para el mercado. Pero era demasiado tarde. El ambiente en la sala se había deteriorado irremediablemente. Los inversores escucharon cortésmente, asintieron, pero sus ojos estaban vacíos. Ya habían tomado su decisión. Maya había reprobado la prueba. Ella era el eslabón débil que había destruido toda la cadena. La reunión terminó rápidamente y se desmoronó. El señor Schmidt se levantó ajustándose la chaqueta. «Gracias por tu tiempo, Jordan. Es una idea fascinante, muy humana, pero me temo que buscamos algo más realista. Nos pondremos en contacto». La frase «nos pondremos en contacto con usted» sonó como una sentencia de muerte. Los apretones de manos fueron breves y formales. Un minuto después, Maya, Jordan y Devon estaban solos en una sala de conferencias vacía, con una ventana panorámica que daba a la bulliciosa Potsdamer Platz. Abajo, diminutas figuras de personas y coches se apresuraban. La enorme capital vivía su propia vida, a la que no le importaban. El silencio en la habitación era opresivo, pesado y denso, como niebla. Maya no se atrevió a levantar la vista. Se miró las manos apoyadas en las rodillas y vio cómo temblaban ligeramente. Bueno, Devon fue como el primero en romper el silencio. Se levantó y se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Su voz era serena, sin rastro de ira, y eso solo empeoró las cosas. «Fue un fiasco, un fracaso total». «Devon, ahora no», dijo Jordan con cansancio. «No, ahora mismo». Devon se volvió hacia él. «Lo apostamos todo a su humanidad, a su alma». ¿Y qué vimos? A una persona incapaz de articular 2 palabras cuando se trata de dinero. Esta gente, Jordan, controla miles de millones. No les importan las historias bonitas sobre el entendimiento mutuo. Necesitan garantías, planes, cifras. ¿Y qué les ofrecimos? Un cuento de hadas sobre un toro blanco. Ella no estaba lista. «Es mi culpa. La presioné demasiado». Jordan se frotó las sienes. Lo siento mucho», susurró Maya, con la voz entrecortada. Las lágrimas le escocían en los ojos y trataba desesperadamente de contenerlas. «Lo arruiné todo. Te decepcioné». «Sí, lo hiciste», confirmó Devon con calma. La miró sin compasión. «Le fallaste a Jordan, quien creyó en ti. Le fallaste a un equipo de 20 personas que trabajan en este proyecto día y noche. Creíste que era un juego, que bastaba con hablar bien de idiomas. Estos son negocios, Maya, un negocio grande y serio con millones en juego, y no estás preparada». Cada palabra que decía era como un golpe. Maya se encogió, sintiéndose pequeña e insignificante. Tenía razón en todo. ¿Quién se creía que era? Una camarera de un restaurante de mala muerte que se había topado accidentalmente con un mundo de grandes fortunas y gente importante. Era una impostora y hoy había quedado al descubierto. «Basta, Devon». La voz de Jordan se endureció. Se acercó a Maya y le puso la mano en el hombro. «No es culpa suya, es culpa nuestra. Elegimos la táctica equivocada». «Las tácticas no importan cuando el orador principal no puede responder una simple pregunta sobre ganancias», replicó Devon. «Te lo dije, ya basta». Se quedaron en silencio, mirándose. La tensión entre ellos parecía cortarse con un cuchillo. Maya sentía que ella era la causa de esta discordia, un detalle innecesario en el engrasado mecanismo de su relación. «Salgamos de aquí», dijo Jordan finalmente. Su mano en el hombro de Maya se tensó ligeramente como para animarla.
Es suficiente por hoy. El camino de vuelta al loft fue silencioso. Maya, sentada en el asiento trasero del coche, miró por la ventana, pero no vio nada más que su propio reflejo. Un rostro pálido y asustado, con el rímel corrido bajo los ojos. El ruido de la ciudad, las luces de los anuncios, los edificios que pasaban a toda velocidad. Todo parecía irreal, el escenario de su obra personal sobre el fracaso. Recordó las sonrisas condescendientes de los inversores, la mirada fría de Devon, la decepción en los ojos de Jordan. La humillación era casi física. Quería hundirse, desaparecer, regresar a aquel martes en la cabaña del amanecer, donde su mundo había sido pequeño y claro, y el mayor fracaso había sido un pedido frío. Nunca había pedido esta nueva vida, solo quería escapar de la anterior, pero parecía incapaz de vivir en ninguna de las dos. Cuando el coche se detuvo frente al desván, Jordan se giró para mirarla. «Maya, escucha». «No hace falta», lo interrumpió en voz baja. «Por favor, no digas nada». No quería oír palabras de consuelo. Sonarían falsas. Salió rápidamente del coche y caminó hacia el edificio sin mirar atrás. Sintió las miradas de Jordan y Devon sobre ella, pero no se giró. Subió en ascensor al desván vacío, cerró la puerta tras ella y apoyó la espalda en ella. El vasto espacio que aquella mañana le había parecido tan lleno de posibilidades, ahora se sentía opresivo en su vacío. Se deslizó lentamente por la puerta hasta el suelo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Se sentó en el suelo en una ciudad extraña, un país extraño, una vida extraña y lloró. Lloró de vergüenza, de impotencia, de la amarga certeza de que Devon tenía razón. Ella era un error. El hermoso, pero muy costoso error de Jordan Whitfield. Y ahora ese error le había costado todo. La mañana no trajo alivio. Maya despertó en el sofá donde se había movido en medio de la noche, todavía con el vestido de la noche anterior. La luz del sol que se filtraba por los enormes ventanales se sentía descarada y fuera de lugar. Cada rayo iluminaba su fracaso, lo hacía más real. Se sentía como un cascarón vacío, sin esperanza. La idea de enfrentarse a Jordan, o peor aún, a Devon, la ponía enferma. Decidió empacar sus pocas pertenencias y pedir un boleto de regreso a Gulfport. Sería humillante, pero mejor que continuar con esta farsa. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave clic de una cerradura. La puerta del loft se abrió y apareció una mujer que Maya nunca había visto. Alta, impecablemente vestida, con un elegante traje pantalón color marfil, con el pelo corto y canoso, parecía salida de una revista de negocios. Su mirada era penetrante, evaluadora y completamente carente de compasión. Maya Ellington, la voz de la mujer era baja y autoritaria, inapelable. Maya asintió en silencio, envolviendo instintivamente el dobladillo de su vestido alrededor de sí misma, como si eso pudiera ocultar su confusión. «Soy Simone Cook», dijo la mujer, entrando y cerrando la puerta. Echó un vistazo al loft y luego volvió a mirar a Maya. «Jordan me pidió que viniera. Dijo que teníamos un problema. Viéndolo, sé que se lo quitó. Tenemos un desastre». Maya se estremeció ante la dureza de su tono. Yo iba a irme. No sirvo para esto. Ayer lo comprobé. Simón soltó una risa silenciosa y seca. ¿Irse? Querida, huir es cosa de niños que rompen un jarrón. Ayer no rompiste un jarrón. Arruinaste las esperanzas de los inversores y la reputación de Jordan. Irte ahora significa admitir que no solo eres incompetente, sino también cobarde. ¿Es eso lo que quieres? Las palabras de Simón fueron tan duras como una bofetada. Maya sintió que el resentimiento hervía en su interior, desplazando su apatía. ¿No sabes cómo es? Ahí parado, frente a toda esa gente, me miraban como si fuera una curiosidad. No soy de su mundo. Claro que no, asintió Simón con calma, acercándose. Eres su arma secreta y ayer falló. Mi trabajo es arreglarlo. Tenemos 3 semanas hasta la presentación final.
En ese tiempo, tengo que convertirte de una camarera que sabe idiomas en alguien capaz de convencer a una junta directiva para que invierta decenas de millones en una idea. Así que levántate, dúchate y tómate un café. Empezamos en 1 hora. Sin esperar respuesta, Simón entró en la cocina y empezó a manejar el lugar como si fuera su propia casa. Maya permaneció sentada en el sofá, atónita por su intensidad. Había algo en esta mujer, su gélida seguridad, que no admitía discusión. Como si obedeciera una orden invisible, Maya se levantó y entró en el baño. Cuando regresó vestida con una camiseta sencilla y vaqueros, había 2 tazas de café esperándola en la mesa. Simón estaba sentada enfrente con una tableta en las manos. Empecemos por lo básico, dijo sin preámbulos. Tu mayor error ayer fue intentar hablar su idioma, el idioma de los números, las ganancias y la cuota de mercado. Ese es el territorio de Devon. Tu territorio es la historia. La gente no invierte en hojas de cálculo, invierte en sueños. Cuéntame la historia de tu proyecto LinguaLink. No como la contaste ayer, sino como se la contarías a tu mejor amigo. ¿Por qué hacer eso? Maya estaba perdida. Bueno, para que la gente pueda entenderse, sin barreras. Débil, espetó Simón. Es una frase genérica de un folleto publicitario. Necesito tu razón personal. ¿Por qué te importa? Maya lo pensó. Recordó a Carl Koenig en el restaurante, su confusión y soledad. Recordó cómo su propio conocimiento del idioma había derribado repentinamente el muro que lo separaba de los demás. He visto cómo la incomprensión divide a las personas. Comenzó lentamente. Cómo genera miedo y burla. Y saber un idioma es como un puente. Cuando hablé con ese turista en alemán, vi cómo su rostro cambiaba. Ya no era un extraño, se convirtió en un hombre. Quiero construir miles de puentes como estos, millones, para que nadie se sienta extraño solo por hablar otro idioma. Simón escuchó atentamente, con la cabeza ligeramente inclinada. Cuando Maya terminó, asintió. ¿Sí? Ahí está tu historia. No se trata de tecnología ni de ganancias. Se trata de conectar personas. Eso es lo que tienes que vender. Emoción, conexión, esperanza, todo lo demás son solo detalles. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y Devon entró. Maya se tensó de nuevo al verlo. Parecía tan sereno y severo como siempre. Simón le dijo con un gesto. Jordan me dijo que estabas aquí. Ellington, espero que estés lista para trabajar y no llorar. Estamos en ello, Devon, respondió Simón con frialdad. Buscamos la esencia del proyecto, algo que no encontrarás en tus hojas de cálculo. El alma no pagará las facturas ni los sueldos de los programadores, replicó sentándose a la mesa. Puso una gruesa carpeta de documentos delante de Maya. Ayer fallaste la pregunta más básica sobre rentabilidad. Hoy lo solucionaremos. Deberías conocer estas cifras mejor que tu nombre. ¿Cuál es la ganancia proyectada para el primer año? ¿Cuál es el tamaño del mercado objetivo? ¿Quiénes son nuestros principales competidores y cuál es nuestra ventaja? Maya miró la pila de papeles con horror. Ese era precisamente el idioma que le daba miedo. No entiendo esto. Aprende, espetó Devon. O encontraremos a alguien que lo haga. No tienes elección. Así comenzaron las 3 semanas más difíciles de la vida de Maya. Sus días se dividían entre 2 mundos, 2 mentores que parecían odiarse. Por la mañana, Simón le enseñaba el arte de contar historias. Trabajaban en su voz, su postura, sus gestos. Maya pasaba horas hablando frente al espejo, aprendiendo a mirarse a los ojos, aprendiendo a creer en lo que decía. Simón la hacía contar la historia de los puentes una y otra vez, refinando cada palabra, cada entonación, hasta que la historia se convirtió en parte de la propia Maya. La gente debería ver fuego en tus ojos, no números, dijo Simón. Deberían querer seguirte, construir estos puentes contigo. Después del almuerzo, le tocó el turno a Devon. Fue una tortura. La repasó sin descanso, informes financieros,
planes de negocios y estudios de mercado. Le hizo preguntas capciosas, la dejó perpleja, ridiculizó sus errores. No le dio tregua. Creo, no es una respuesta, dijo secamente. No quiero tu opinión. Quiero hechos, números, datos. Guarda las emociones para Simón. En los negocios son una debilidad. Maya sentía que la estaban destrozando. Simón le exigía sinceridad y emoción. Devon, frío y calculador. Uno le enseñó a soñar, el otro a contar. A menudo, después de las lecciones con Devon, estaba dispuesta a renunciar a todo. Su fría lógica destruyó la fe que Simón había infundido en ella con tanto esfuerzo. Una tarde, después de un día particularmente duro, cuando Devon calificó su respuesta de balbuceo ingenuo por 10ª vez, no pudo soportarlo más. ¿Por qué haces esto?, le preguntó cuando se quedaron solos. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Quieres que vuelva a fracasar? Devon permaneció en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana las luces de Berlín. He visto a docenas de personas como tú, dijo finalmente sin volverse, talentosas, con ojos brillantes. A Jordan le encanta encontrar esos diamantes en bruto, pero el mundo de los negocios no es un joyero, es un molino y muele a quienes no están listos. No soy cruel, soy ese molino, solo que en un entorno seguro. Si fracasas aquí, conmigo, Jordan solo habrá perdido tiempo. Si fracasas allí, en la presentación, habrá perdido millones y su empresa. No dejaré que fracases, Ellington, aunque tenga que odiarte para hacerlo. Sus palabras impactaron a Maya. Por primera vez vio tras su dureza no hostilidad personal, sino una preocupación peculiar y severa. No intentaba humillarla, intentaba endurecerla. Esa conversación lo cambió todo. Maya dejó de ver sus lecciones como un castigo, empezó a verlas como un desafío, se adentró en los números y las gráficas con la misma pasión con la que había perfeccionado su historia con Simón. Y un día se dio cuenta de que Devon y Simón hablaban de lo mismo, solo que en idiomas diferentes. La historia de Simón sobre los puentes era un sueño. Los números de Devon eran los pilares y soportes de esos puentes. Sin el sueño, los soportes serían solo un montón de hormigón. Pero sin los soportes, el sueño se derrumbaría con la primera ráfaga de viento. Necesitaba a ambos. Una semana antes de la presentación final, tuvieron un ensayo general. Jordan, Simón y Devon se reunieron en el desván. Maya estaba de pie frente a ellos, sintiendo el familiar escalofrío del miedo. Pero esta vez era un miedo diferente, no el pánico del terror, sino la emoción de subir al escenario. Empezó a hablar, contó la historia de Karl Koenig, de las personas divididas y de los puentes que la tecnología podía construir. Su voz era segura y apasionada. Habló con el corazón, como le había enseñado a Simón. Y luego se volvió hacia Devon. Pero un sueño no basta, dijo, mirándolo fijamente a los ojos. Nuestro puente debe ser fuerte, y aquí está la razón por la que será así. Y empezó a hablar de números. Habló de un alcance de mercado proyectado de 300 millones de usuarios en los primeros 2 años, de un modelo de monetización basado en suscripciones empresariales, de la ventaja competitiva que ofrecía su algoritmo único. Respondió a sus preguntas imaginarias con facilidad y precisión, respaldando cada palabra con hechos y datos del archivo de Devon. Combinó coraje y razonamiento. Cuando terminó, se hizo un momento de silencio en la sala. Jordan la miró con admiración, no disimulada. Simón tenía una sonrisa orgullosa, pero Maya solo tenía ojos para Devon. Guardó silencio un buen rato, con el rostro tan inescrutable como siempre. Luego, asintió lentamente. «No está mal, Ellington», dijo. «Nada mal. Creo que podría ser alguien». Para Maya, estas palabras sonaron más fuertes que el aplauso más fuerte. «Tenemos un problema, Maya». La voz de Lila Joy al teléfono era débil y temblorosa por las lágrimas. «Tu madre recibió una carta. Los están desalojando».
El mundo que Maya había construido con tanto esmero durante las últimas semanas se derrumbó en un instante. Las paredes de su loft berlinés, que le habían parecido una fortaleza, se convirtieron de repente en cartón piedra. Gráficos, diagramas, frases de presentación pulidas, todo se convirtió en un conjunto de signos sin sentido. ¿Qué quieres decir con desalojado?, preguntó, aunque lo había entendido la primera vez. El miedo frío y familiar con el que había vivido durante años en Gulfport regresó y le oprimió la garganta. ¿Cómo es posible? Envié dinero. Ese dinero era suficiente para cubrir viejas deudas. Y entonces sollozó Lila Joy. Sus problemas de espalda volvieron a aparecer. No podía trabajar. No quería molestarte. Dijo que tenías tu gran oportunidad. Pero el dueño de la casa no esperó. Les dieron 2 semanas. 2 semanas, 14 días. Maya miró el calendario de la pared. La presentación final estaba programada para 10 días. Sintió un zumbido en los oídos. Imaginó a su madre, sus brazos cansados, su espalda siempre dolorida, su orgullo silencioso que no le permitía pedir ayuda. La imaginó de pie en el porche de su casita con esa horrible carta en las manos. La casa donde Maya había crecido, que olía a bagre frito y a los pasteles de su madre. Y ahora se la estaban quitando. «Compraré un boleto ahora mismo», dijo Maya al teléfono con voz firme. «Estaré allí mañana». «Maya, no. Tu madre me matará si se entera de que llamé. Me dijo que no te contara nada», protestó Lila Joy. «Dile que la amo y que me voy», espetó Maya y colgó. No lloró. Las lágrimas vendrían después. En ese momento, todo dentro de ella estaba entumecido. Actuó como un robot, abrió el armario, sacó su viejo bolso y empezó a meter cosas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba arruinando todo por lo que había venido. Arruinando el sueño de Jordan, traicionando la confianza de Simón, deshaciendo todas las dolorosas lecciones de Devon. Pero solo un pensamiento latía en la cabeza: mamá. Nada más importaba. Este mundo brillante de alta tecnología y grandes sumas de dinero era ajeno, inventado, y allá afuera, a miles de kilómetros, estaba su mundo real y se desmoronaba. La puerta del loft se abrió y Jordan entró, luciendo eufórico. «Maya, tengo buenas noticias. Acabo de hablar con inversores y están encantados con los resultados preliminares. Tenemos el éxito prácticamente garantizado. ¿Estás lista para...?» Se detuvo en seco al verla con una bolsa en las manos. Su sonrisa se borró lentamente de su rostro. «¿Qué pasa? ¿Vas a algún sitio?» «A casa», respondió Maya, secamente sin mirarlo. Cerró la cremallera de su bolso. El sonido le pareció ensordecedor en el silencio que siguió. «¿Casa? ¿Gulfport? ¿Qué pasó?» Se acercó, su confusión se convirtió en preocupación. «A mi madre la están desalojando de su casa». Jordan frunció el ceño, tratando de asimilar esto. Para un hombre que podía comprar una cuadra entera de Gulfport, simplemente sacando una chequera, este asunto no parecía tener ningún peso real. «Desalojado, por deudas. Maya, no hay problema. ¿Cuánto necesitas? ¿10,000? ¿20? Te hago una transferencia ahora mismo. Dime la cantidad». Sus palabras la impactaron más que si hubiera gritado. No entendía nada en absoluto. Para él era solo una cifra, un gasto más. Maya lo miró lentamente. No había lágrimas en sus ojos, solo una rabia fría y amarga. «¿Crees que todo en este mundo se puede solucionar con dinero?», preguntó en voz baja. «¿Crees que con un cheque basta y el problema desaparece?». Jordan se sorprendió por su tono. «No me refería a eso. Solo quiero ayudar. Somos un equipo. Tu problema es nuestro problema». «No», espetó. «Ese no es tu problema. Es mi vida. Es mi madre, que se dejó la piel trabajando para que yo pudiera soñar con algo más. Es mi hogar, que nos están arrebatando. No es solo un problema que se solucione con un traslado. Es humillante. Y mi lugar está ahí, con ella, no aquí, jugando a tus juegos de rico». «¿Juegos?». La voz de Jordan se endureció. «¿Crees que todo lo que hacemos aquí es un juego?
tu talento, tu idea, las noches en vela de todo el equipo. Eso es un juego. ¿Qué es esto? Maya dio un paso hacia él. Me trajiste aquí, a este palacio de cristal. Me vestiste, me enseñaste a decir las palabras adecuadas, pero ¿pensaste siquiera un segundo en lo que dejé atrás? En que mientras estoy aquí aprendiendo a contar hermosas historias sobre la conexión de mundos, mi propio pequeño mundo se desmorona. Te di una oportunidad, Maya, una oportunidad con la que otros solo pueden soñar. Empezó a perder la paciencia. ¿Quieres echarlo todo a perder 10 días antes del triunfo? ¿Por qué? Por un problema que se puede resolver en 5 minutos con una sola llamada. «Triunfo, tu triunfo», exclamó. ¿Y qué ganaré? ¿Dinero? ¿Para compensar la culpa por abandonar a mi madre en su peor momento? No, gracias. Preferiría volver a servir café en un restaurante, pero sabré que estaré ahí cuando mi familia me necesite. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Jordan le bloqueó el paso. Piensa en lo que estás haciendo, dijo con más calma, pero con insistencia. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. No solo me traicionas a mí, te traicionas a ti misma, la chica que hablaba alemán en un restaurante de mala muerte, la que soñaba con algo más. Sus palabras la conmovieron. Por un instante su determinación flaqueó. Él tenía razón, estaba traicionando su sueño. Pero entonces volvió a ver el rostro de su madre. Esa chica, dijo Maya, mirándolo fijamente a los ojos, no soñaba con dinero, soñaba con que sus seres queridos estuvieran seguros y felices. Y si eso significa renunciar a todo lo que me ofreces, lo haré sin pensarlo 2 veces. Hazte a un lado, por favor. Había tanto dolor y determinación en su voz que Jordan retrocedió. La vio abrir la puerta y cruzar el umbral sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe. Jordan Whitfield, un hombre acostumbrado a dirigir corporaciones y predecir los mercados, estaba solo en medio de un enorme desván. Había fracasado y por primera vez en años no tenía ni idea de qué hacer. Le había construido un puente hacia un nuevo mundo, pero la grieta en su antiguo mundo era tan profunda que amenazaba con tragárselos a ambos. Maya caminaba sin prestar atención a dónde iba. El frío aire berlinés le quemaba las mejillas, pero apenas lo notaba. La ciudad, que ayer parecía un escenario de cuento de hadas para una nueva vida, se había convertido ahora en un laberinto hostil de cristal y hormigón. Cada risa de los transeúntes, cada escaparate iluminado, parecía burlarse de su dolor. Había escapado del desván como de una prisión, pero la libertad no le trajo alivio, solo un vacío ensordecedor. Había un pensamiento en su cabeza, una pregunta humillante que Jordan le había lanzado a la cara. «Te estás traicionando». O tal vez tenía razón. Quizás realmente estaba cometiendo el mayor error de todos, sacrificando una oportunidad increíble por volver al atolladero del que había intentado escapar con tanta desesperación. Pero entonces apareció ante sus ojos el rostro de su madre, cansado, con una red de arrugas alrededor de los ojos, pero tan familiar, y la voz de Laila Joy al teléfono llena de desesperación. «Nos dieron 30 días, Maya». 30 días. Para Jordan era el tiempo hasta el triunfo. Para su madre era hasta que lo perdió todo. Caminó junto al río, sin mirar el mapa, dejando que sus pies la llevaran a algún lugar. En un momento dado, levantó la vista y se quedó paralizada. Frente a ella se extendía un largo muro de hormigón gris, completamente cubierto de dibujos brillantes y chillones. Algunos estaban casi borrados por el tiempo, otros eran frescos y llenos de colores furiosos. Gente, coches, símbolos extraños, rostros entrelazados. La East Side Gallery, un vestigio del muro de Berlín. Había leído sobre ello una vez en la universidad, cuando la lingüística no era solo un sueño imposible, sino un verdadero plan de vida. El muro, la encarnación física de la separación, pasó la mano sobre el hormigón frío y áspero. ¿Cuántas familias había destrozado? ¿Cuántas vidas había roto?
Observó la famosa imagen de los líderes besándose, el coche que se estrellaba contra el muro, los rostros distorsionados por los gritos, y en ese caleidoscopio de dolor y esperanza ajenos, de repente vio un reflejo del suyo. Pensé que te encontraría aquí. Maya se sobresaltó y se dio la vuelta. Jordan estaba a pocos metros de distancia. No llevaba su chaqueta a medida, solo la camisa, y parecía cansado y confundido. No había ira ni autoritarismo en su mirada, solo preocupación. ¿Cómo me encontraste?, preguntó con voz apagada. Tenías una guía de Berlín abierta en tu tableta, dijo simplemente. Esta galería estaba marcada con una estrella. Llevo horas buscándote. Maya, lo siento. Se volvió hacia la pared. Perdón, una palabra tan simple, pero ahora parecía fuera de lugar. No tienes nada de qué disculparte. Tenías razón. No sé qué quiero. Estoy confundido. No. Se acercó, pero no se atrevió a romper la barrera invisible que los separaba. Me equivoqué. Me comporté como un idiota engreído. Vi un problema e inmediatamente intenté echarle dinero. Es todo lo que puedo hacer. Olvidé que hay personas reales detrás de las cifras de los extractos bancarios. Olvidé que una casa no es solo un edificio que se puede comprar o vender. Maya permaneció en silencio, mirando las caras pintadas en el hormigón. No lo entiendo, continuó Jordan en voz baja, con una voz inusualmente insegura. De verdad que no lo entiendo. Mi padre lo perdió todo cuando yo tenía 16 años. El banco se apoderó de nuestra granja en Nebraska. No pudo con ello. Entonces me juré a mí mismo que nunca sería débil, que el dinero sería mi armadura, mi arma, que podría resolver cualquier problema, cualquier desastre. Y aquí estoy, frente al hombre al que quiero ayudar más que a nada en el mundo, y mi arma es inútil. Ayúdame a entender, Maya. Sus palabras la conmovieron profundamente. Por primera vez le habló no como un multimillonario ni como un jefe, sino como un hombre que una vez conoció el dolor y la pérdida. Ella se giró lentamente hacia él. Lo que ves aquí son solo dibujos sobre hormigón, asintió hacia la pared. Pero yo veo una barrera. Era real, hecha de piedra y alambre de púas. Separaba familias, amigos, amantes, personas de distintos lados, hablaban el mismo idioma, tenían la misma cultura, la misma historia, pero no se entendían. Porque había un muro entre ellos, generaba miedo, odio, desconfianza. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Este muro fue derribado, pero quedaron otros, invisibles, están en todas partes, entre ricos y pobres, entre personas de diferentes nacionalidades, entre quienes se sientan en oficinas relucientes y quienes les sirven café. Pero la barrera más antigua y más alta es el idioma. Su voz se hizo más fuerte. Ya no le hablaba a Jordan, hablaba consigo misma, intentando expresar con palabras la vaga sensación que había estado creciendo en su interior todo este tiempo. Mi madre vivió en Gulfport toda su vida. Es una persona maravillosa, amable y trabajadora, pero su mundo se limita a unas pocas manzanas. Le teme a todo lo que no entiende. Le teme a la gente que habla diferente, que se ve diferente, no porque sea mala, sino porque hay un muro entre ella y el resto del mundo. Un muro de palabras que desconoce, y hay millones de personas como ella. Viven en sus propios mundos, separados de todos los demás por el hormigón invisible de la incomprensión. Ella miró a Jordan y un nuevo fuego ardió en sus ojos. Cuando me trajiste aquí, pensé que me estabas dando la oportunidad de escapar de mi mundo, de escapar, de olvidar, de empezar de cero. Pensé que Lingua Link era mi boleto a tu vida, al mundo del dinero, el éxito y las grandes oportunidades, y lo deseaba tanto que casi olvidé quién era realmente. ¿Quién eres, Maya?, preguntó en voz baja, encantado por su transformación. Soy el puente, dijo con firmeza. Soy quien se encuentra en la frontera entre dos mundos. Conozco el lenguaje del restaurante y el de la sala de juntas. Entiendo el orgullo silencioso de mi madre y tu ambición. Y entiendo de qué se trata realmente este proyecto. Ella dio un paso hacia él, y ahora fue ella quien violó el límite entre ellos.
Lingua Link no es solo un juguete sofisticado para viajeros adinerados. No es una forma de conseguir mejores ofertas. Es un martillo para derribar esos muros invisibles. Es una oportunidad para dar voz a personas como mi madre. Una oportunidad para que Carl, un turista alemán, no se sienta como un extraño en un pequeño restaurante de Mississippi. Una oportunidad para que la gente se escuche y se entienda. No solo para traducir palabras, sino para transmitir significado, emoción y cultura. Para derribar barreras. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de comprensión. Cuando me enteré del desalojo, solo vi en él mi antigua vida, que me estaba hundiendo. Pero me equivoqué. Esto no es un ancla, es mi brújula. Mi problema con la casa no es un obstáculo para nuestro proyecto. Este es nuestro proyecto. Se trata de que cada persona tenga un hogar donde sea comprendida y aceptada, para que nadie se sienta extraño y perdido. Se quedó en silencio, respirando con dificultad. Todo su miedo, todo su dolor, todas sus dudas se habían fusionado en ese discurso apasionado en algo nuevo. Una certeza inquebrantable. Había encontrado su propósito, no escapar, sino conectar. Jordan la miró como si la viera por primera vez. Vio más que a una chica talentosa de un lugar remoto. Vio a un líder, un hombre con una visión mucho más profunda y significativa que sus propios planes de negocios. Había construido un barco, pero solo ahora Maya le mostraba el verdadero rumbo. «Tienes razón», dijo, con genuina admiración en su voz. «Tienes razón en todo. Estaba ciego. Perseguía la tecnología, la inversión, el éxito, pero el alma del proyecto estuvo a mi lado todo este tiempo y no la vi». Él dio un paso hacia ella y con cuidado, casi tímidamente, tomó sus manos. «Resolveremos el problema de tu madre, no yo, sino nosotros, juntos, como socios. Compraremos esta casa y también la de al lado si es necesario, y lo haremos no para que te quedes, sino porque es lo correcto, porque esta es la primera piedra que quitaremos del muro». Maya miró sus manos entrelazadas y luego sus ojos. No vio lástima en ellos, sino respeto, igualdad. «Gracias», susurró. «Me estás agradeciendo», rió con tristeza. «Maya, acabas de salvar nuestro proyecto de convertirse en otro producto sin alma. Le diste un corazón». Permanecieron en silencio en medio de este museo al aire libre, un museo de división y reunificación. El viento frío les alborotó el pelo, pero no lo notaron. El muro que los separaba se había derrumbado. Les esperaba la presentación final, los inversores, las noches de insomnio. Pero ahora ya no importaba. La batalla principal, la batalla por el sentido, se había ganado allí, al pie del hormigón gris, testigo de la tragedia y la esperanza humanas. Maya Ellington había encontrado su voz, y ahora el mundo entero tenía que escucharla. «Esto es una locura, Jordan», sisió Devon Barnes, ajustándose el perfecto nudo de la corbata. Le temblaban ligeramente los dedos. «Apostarlo todo a una sola carta, al amanecer, en la azotea del Reichstag. Esto parece una escena de película barata, no una reunión de negocios seria. A los 5 inversores más poderosos de Europa no les gusta el teatro». Jordan Whitfield contempló el Berlín al amanecer. El cielo al este comenzaba a aclararse, adquiriendo un suave tono melocotón. La puerta de Brandeburgo se destacaba al fondo. El aire frío de la mañana era fresco y limpio. «El teatro es ficción», Devon respondió sin darse la vuelta, «y hoy vamos a mostrarles la verdad». Miró a Maya. Estaba de pie junto a la barandilla de cristal de la terraza, envuelta en el abrigo formal que Simón le había elegido. No miraba la ciudad, su mirada se dirigía hacia su interior. Estaba tranquila, pero no era la calma de la indiferencia, sino la calma de una cuerda tensa antes de que el músico la toque con su arco. Toda su incertidumbre, todos sus miedos se desvanecieron allí al pie del muro de Berlín. Solo quedaba la meta. «Están llegando», dijo Devon en voz baja. Varias personas salieron por las puertas de cristal que daban a la terraza.
Eran 5, como había dicho Devon. Delante caminaba el canoso y severo Herr Schmidt, presidente del sindicato bancario, un hombre de la vieja escuela que valoraba los números por encima de las palabras. Detrás de él iba Madame Dubois, una elegante francesa conocida por su apoyo a causas culturales e igualmente conocida por su desprecio por la tecnología desalmada. A su lado, en silencio, caminaba el señor Tanaka de Japón, un genio en el campo de la microelectrónica que rara vez decía más de 10 palabras en una reunión, pero que veía con buenos ojos cualquier proyecto. Los dos últimos eran hermanos italianos, dueños de una gran empresa industrial, que siempre se mantenían unidos. Sus rostros solo expresaban una expectativa educada. Eran personas que habían visto cientos de presentaciones y escuchado miles de promesas. Era casi imposible sorprenderlos. «Buenos días, caballeros, señora». Jordan dio un paso al frente. «Gracias por aceptar nuestra inusual invitación». El señor Schmidt echó un vistazo a la terraza y se rió entre dientes. «Espero, Whitfield, que una vista de la ciudad no sea lo único que nos ofrezcas. Mi tiempo es valioso». «Valoro su tiempo más que el mío, Herr Schmidt», respondió Jordan, «así que no lo malgastaré en largos discursos. Simplemente le presentaré a la persona clave de nuestro proyecto, Maya Ellington». Todas las miradas se volvieron hacia Maya. Se giró lentamente, sin el menor temor en sus ojos. Avanzó unos pasos y se detuvo ante un pequeño podio donde yacía un único objeto. Un dispositivo liso y aerodinámico de metal oscuro del tamaño de la palma de la mano. En su parte superior, grabada, había una diminuta figura de un halcón con las alas extendidas. «Buenos días», dijo con voz clara y segura, sin el menor temblor. «Me llamo Maya Ellington y quiero contarles una historia que comenzó en un pequeño restaurante de Gulfport, Mississippi». No habló de tecnología, ni de mercados, ni de ganancias. Les habló del olor a bagre frito, de su madre que trabajaba 12 horas al día y de un anciano turista alemán llamado Karl, que no podía pedir un desayuno sencillo porque nadie lo entendía. Habló con sencillez, sin patetismo, pintando una imagen tan vívida con sus palabras que los poderosos inversores en la azotea del Parlamento alemán se sintieron momentáneamente en un sofocante restaurante sudamericano. «Construimos muros no solo de ladrillo y hormigón», continuó Maya, dirigiendo la mirada hacia la puerta de Brandeburgo, que ya se estaba inundando con los primeros rayos de sol. «Los construimos con palabras, con malentendidos, con miedo a una lengua extranjera, a una cultura extranjera. Estos muros son invisibles, pero no nos dividen más que los reales. Impiden que un anciano tome una taza de café y que una madre comprenda los sueños de su hijo. Impiden que grandes mentes de diferentes países se unan para resolver problemas comunes». La señora Dubois, que hasta ahora había mostrado frialdad, inclinó ligeramente la cabeza y el interés apareció en sus ojos. «La tecnología a menudo hace que nuestro mundo sea más complejo y desconectado», dijo Maya, como respondiendo a sus pensamientos no expresados. «Nos da nuevas maneras de ignorarnos. Hemos creado algo diferente. Hemos creado un puente». Ella recogió el dispositivo con el grabado de un halcón. «No es solo un traductor, hay miles en el mundo. Es un conductor de significado. No se limita a cambiar palabras de un idioma a otro. Capta la entonación, el subtexto cultural e incluso la emoción detrás de las palabras. Aprende de la persona para ayudar a las personas a comprenderse a un nivel más profundo». El señor Schmidt entrecerró los ojos con escepticismo. «Hermosas palabras, Fräulein Ellington, pero estamos aquí por los hechos, no por la poesía. ¿Cómo funciona?» «Ver para creer», sonrió Maya. Se giró hacia él. «Señor Schmidt, ¿podría decirme algo en alemán que crea que sería difícil de traducir literalmente? Quizás un proverbio». El viejo banquero pensó por un momento y luego dijo con una sonrisa: «Monja, tripa. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert». Bueno, está bien. Quien no respeta un pfennig no es digno de un tálero. Maya se llevó el dispositivo a la boca.
Se quedó en silencio un segundo, y luego una voz tranquila pero clara salió del pequeño altavoz en un inglés perfecto, que Maya tradujo inmediatamente al ruso para todos los presentes. Traducción: un centavo ahorrado es un centavo ganado. Significado: la frase enfatiza la importancia del ahorro y la atención al detalle como base para un gran éxito. Se usa para instrucción o como expresión de sabiduría empresarial. El rostro de Schmidt denotaba sorpresa. La traducción no solo era precisa, sino también completa. «Y ahora usted, Madame Dubois», se volvió Maya hacia ella. «Quizás un poco de poesía francesa». Madame Dubois miró a Maya desafiante y recitó un verso de Verlaine. «Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville». Llora en mi corazón, como llora la lluvia en la ciudad. El dispositivo se congeló nuevamente por un momento. Traducción: el corazón llora como si lloviera sobre la ciudad. Significado: transmite una profunda y serena melancolía. El autor usa la consonancia de las palabras pleure, llora, y pleut, llueve, para conectar el estado interior con el paisaje exterior. No se trata solo de tristeza, sino de un estado mental disuelto en la naturaleza. Madame Dubois se quedó sin aliento. No esperaba una comprensión tan sutil. «¿Pero qué tal una conversación en vivo?», insistió Schmidt. «Intentémoslo», sugirió Maya. «Señor Schmidt, pregúntele a Madame Dubois en alemán. Madame, responda en francés. Señor Tanaka, usted entiende ambos idiomas, será nuestro juez». Comenzó un diálogo increíble. Un banquero alemán, una figura cultural francesa y una chica estadounidense de un bar hablaban a través de un pequeño dispositivo como si no hubiera barreras entre ellos. Hablaban de economía, arte y el futuro de Europa. El dispositivo no falló. Captó la ironía de Schmidt, transmitiéndola no con palabras, sino con un ligero cambio de tono. Percibió la poesía del discurso de Madame Dubois y encontró analogías en otros idiomas. El señor Tanaka, que había permanecido en silencio todo este tiempo, levantó repentinamente la mano. Todos guardaron silencio. «¿Puedo?», preguntó en japonés. Maya asintió. Pronunció una frase larga y compleja, llena de términos específicos. El dispositivo la tradujo. Noté un retraso de microsegundos al procesar expresiones idiomáticas. El algoritmo se basa en un modelo probabilístico o en una red neuronal con análisis de contexto semántico. Devon palideció. Era una pregunta que no tenían fácil respuesta, pero Maya no se sorprendió. Conocía el alma de la máquina. «Usamos un modelo híbrido», respondió. La red neuronal analiza el contexto, pero su trabajo se corrige mediante una base de datos lingüística que creamos manualmente. Es esta base de datos basada en la experiencia humana real, la que nos permite captar los matices culturales. La latencia es el tiempo que tarda la máquina en consultar esta base de datos. Creemos que es mejor dedicar una fracción de segundo a buscar el significado correcto que producir inmediatamente una traducción incorrecta. El señor Tanaka asintió lentamente y por primera vez una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba satisfecho. El sol ya había salido sobre la ciudad, llenando la terraza de luz dorada. La presentación estaba llegando a su fin. Maya tomó la palabra de nuevo. «Empecé mi historia en el restaurante y quiero terminarla allí. Hace unos días me enteré de que podrían embargarle la casa a mi madre por deudas. En ese momento estaba lista para dejarlo todo y regresar. Pensé que mi antigua vida me estaba hundiendo». Ella miró a Jordan y había gratitud en sus ojos. «Punio. Pero me di cuenta de que esto no es un ancla, es mi brújula. Este problema no es mi desgracia personal, es el problema de millones de personas que se sienten impotentes y desatendidas. Nuestro dispositivo no es solo un negocio, es una oportunidad para darles voz, una oportunidad para que un hijo pueda explicarle a su madre que se fue a ganar dinero a otro país. Cuánto la extraña. Una oportunidad para que un médico comprenda los síntomas de un paciente que habla otro idioma y le salve la vida.
Una oportunidad para que finalmente empecemos a escucharnos. Se quedó en silencio. El silencio invadió la terraza, roto solo por el ruido distante de la ciudad que despertaba. Los inversores la miraron y ya no había escepticismo ni frío cálculo en sus ojos. Vieron más que una simple chica con un invento interesante. Vieron el futuro. El señor Schmidt se quitó lentamente las gafas y las limpió. Señora Ellington, dijo con una voz inusualmente suave, en 30 años de experiencia he invertido en petróleo, acero y bienes raíces, todos activos, inactivos, y usted nos pide que invirtamos en comprensión. Miró a sus colegas. Madame Dubois asintió. Los hermanos italianos intercambiaron miradas y levantaron el pulgar hacia Maya. El señor Tanaka simplemente hizo una reverencia. Estamos de acuerdo, concluyó Sekhmet. Financiaremos su proyecto, bajo sus condiciones. El aire pareció estallar con un triunfo silencioso. Devon apenas pudo contener un grito de alegría. Jordan se acercó a Maya y se paró a su lado, poniéndole la mano en el hombro. Lo logramos, susurró para que solo ella pudiera oír. Maya vio salir el sol sobre la puerta de Brandeburgo, símbolo de una nación dividida y luego reunificada. Sintió que su propio pequeño muro, el muro del miedo y la incertidumbre, finalmente se desmoronaba bajo esos rayos dorados. El viaje desde el polvoriento restaurante de Gulfport hasta esta soleada azotea de Berlín había concluido. El despegue había tenido lugar.